El enunciado del problema nos menciona que en un triángulo ABC se trazan la mediana interior AR y luego se cumple que el segmento R es paralelo a AC y el segmento EF es paralelo al segmento AR. Y lo que nos dice es que E está sobre AB y F en BR. Y aquí tendría que ser entre paréntesis. Nos dicen que si el segmento BF es igual a 5 y el segmento FR es igual a 3, nos pide hallar el valor del segmento RC. Entonces, para resolver este problema, lo primero que se debe hacer correctamente es graficar el triángulo y los segmentos que se mencionan en el enunciado. Nuevamente grafico un triángulo cualquiera, ya que nos dice un triángulo ABC. Graficando tendríamos lo siguiente. Tendríamos la base de un triángulo y lo graficaríamos de la siguiente manera. Listo. Nuestro triángulo ABC. ¿Hasta aquí cumple? Sí. En un triángulo ABC, se traza la mediana interior AR. Entonces, trazamos la mediana, que no es otra cosa que una línea notable que parte del vértice A y chocaría en un punto, por ejemplo, acá. Como ya lo denota segmento AR, tenemos A y corresponde a este punto llamarlo R. Y luego RE es paralelo a AC. Tenemos el segmento AC, pero no tenemos el segmento RE, por lo que nosotros debemos trazarlo. Y como nos dice que es paralelo, simplemente le damos la misma dirección. Ya son paralelos y le corresponde la letra E. Listo. Nos da otra condición. El segmento EF es paralelo al segmento AR. No tenemos F, pero nos guía que nos dice que es paralelo al segmento AR. Entonces tiene que ser paralelo. Partimos de E, termina en el punto F. Es paralelo, terminamos con F. Ahora podemos apreciar que cumple hasta acá. En un triángulo ABC se trazan la mediana interior, que tienen que ser estos dos paralelos, y estos dos segmentos igual paralelos. ¿Qué viene en paréntesis? Nos dice que E sobre AB. Entonces, E tiene que estar en medio del segmento AB y F en medio de BR. F en medio del segmento BR. Cumple. Empezamos a colocar los datos. Y en los datos nos menciona que el segmento BF es igual a 5 y el segmento FR es igual a 3. BF y FR. Entonces nos dan estos datos. Nos pide hallar el valor del segmento RC. Listo. ¿Cómo resolver este problema? Podemos utilizar también la teoría de los segmentos, utilizar las paralelas, o podemos apreciar en la gráfica, como estamos hablando de triángulos, podemos hacer aparecer triángulos y utilizar la teoría de semejanza de triángulos. ¿Por qué? Aquí podemos apreciar que BF es igual a 5, BF vale 5, y entre el segmento FR tiene un valor de 3. Y si se dan cuenta, nos pide hallar el segmento RC, que se encuentra acá. El segmento RC. No sabemos cuánto vale. Entonces, yo puedo hacer relación de triángulos con este triángulo y con este triángulo para obtener RC. Pero, ¿qué es lo que me imposibilita hacer eso? No tengo este lado. Tampoco tengo el total de este lado de este triángulo para hacer la relación de triángulos. Por lo que yo puedo llamar al segmento B como X y al segmento AE como Y. Pero eso, ¿cómo puedo realizarlo? Entonces, nos ayuda las líneas trazadas de acuerdo al enunciado para obtener otros triángulos semejantes. Y aquí lo podemos apreciar. Podemos apreciar que el triángulo ABR, y lo podemos trazar si queremos, el triángulo ABR, perdón, el triángulo ABR es
semejante al triángulo, ya que esta recta es paralela, BEF, ¿verdad? Entonces podemos utilizar, ya que en el triángulo BF tenemos los datos 5 y la incógnita X, y en el triángulo ABR tenemos este lado como dato numérico y aquí como otra incógnita. Entonces realizamos eso. Anotamos. Por triángulos semejantes tendríamos, como lo he mencionado, en el triángulo EBF tendríamos un lado respecto al otro lado, podríamos anotar los 5 sobre X, tiene que ser igual la proporción al triángulo semejante al ya utilizado, que sería este lado. Ya que hemos utilizado 5, para el triángulo más grande tendríamos 5 más 3, que sería 8, ¿verdad? 5 más 3 sería 8, sobre el lado con el que se hizo la proporción. En este caso sería X más Y, ¿verdad? Entonces, por el momento lo dejamos así, ya que no podemos obtener ninguna incógnita, o podemos sacar una relación si se puede. Pero ahora pasemos a utilizar otra relación de triángulos que implique una incógnita. Entonces, yo puedo utilizar este triángulo, el triángulo EBR, ya que es un triángulo que es semejante al triángulo más grande, que en este caso sería el triángulo ABC, ¿verdad? Tendríamos que este triángulo es semejante a este triángulo, por lo que podemos utilizar la misma teoría. Diríamos que, utilizando estos dos lados, 5 más 3, 8, entre el otro lado que lo hemos llamado X. Tiene que ser igual a la proporción del triángulo mayor, que en este caso sería 8 más RC, ¿verdad? 8 más RC, sobre el lado izquierdo, que sería el total X más Y. Listo, ya tenemos otra relación. Y si se dan cuenta, en ambos denominadores tenemos X y X más Y, lo que simplemente nos facilita el trabajo, ya que nosotros podemos aquí despejar X más Y sobre X. Despejando tendríamos X más Y sobre X, y este 5 tendría que ir a dividir, igual a 8 quintos. Y acá realizamos lo mismo, X más Y pasa a multiplicar sobre X. Tendríamos 8 más RC sobre, ya que está multiplicando, pasa a dividir sobre 8. Lo único que nos queda es igualar ambas ecuaciones, ya que ambos contienen el mismo primer miembro. Por el método de igualación, igualamos, tendríamos que 8 quintos va a ser igual a 8 más el segmento RC sobre 8. Y si se dan cuenta, es una ecuación con una sola incógnita, y la incógnita es la respuesta al problema. Entonces, este 8 pasa a multiplicar, y 8 por 8 sería 64 quintos, igual a 8 más el segmento RC. Despejando el segmento RC tendríamos que este 8 pasa a restar 64 quintos menos 8. El segmento RC va a ser igual a ¿qué? Hacemos como un denominador, me quedaría 64 menos 5 por 8, 40. Donde nos quedaría con 64 menos 40, 24 quintos. Y esa sería la respuesta. Pero si yo quiero hacerlo en forma decimal, simplemente lo divido. Donde yo tendría 4 por 5, 20, el 24, 4, y sería 4,8 la respuesta decimal. Y sería la respuesta al problema.